Capítulo 22 es la parábola de las fiestas de las bodas. Es una parábola que voy a leer. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir, dice. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Dice: y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una parábola parecida también a la de la gran cena que relata Lucas. Y Lucas da incluso algunos detalles interesantes, hablando igualmente de las excusas que le dieron a el rey. Dice, estoy en Lucas 14, oyendo uno de los que estaban sentados con Jesús a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que todo está ya preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Como ves, es muy parecida. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los ciegos, a los mancos y a los cojos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Es una parábola que nos da una explicación del reino de Dios. Allí Jesús compara con alguien que da un gran banquete y cuando llega la hora de la cena manda a los invitados ser llamados y curiosamente los invitados comienzan a dar excusas. Uno dice: mira, yo compré una finca, no puedo ir. Otro dice: yo compré unas juntas de bueyes, unos bueyes, y tengo que probarlos. Estamos en una sociedad agrícola y ganadera de aquel tiempo. Y otro dice: yo me casé y no puedo ir. Cuando miras lo que es aquello que a cada uno de estos tres realmente le impide atender a Dios, no había nada malo en ninguna de estas tres situaciones que ellos presentan. Cuando te fijas en qué es aquello que hace que cada uno de estos tres le impide servir a Dios y a sus intereses, no hay nada malo que uno pueda ver allí. Eran cosas buenas, eran cosas lícitas, muchas de ellas hasta podían ser consideradas por cualquiera de nosotros como algo buenísimo, como algo fantástico, ¿no? El propio Jesús tiene un encuentro con Marta y María en el Evangelio de Lucas. Están en Betania y allí Marta
recibe a Jesús con una disposición fantástica, como cualquier buena anfitriona, queriendo darle lo mejor, agradarle en todo. Una muy buena anfitriona, esa es Marta. Su hermana María detiene todo lo que está haciendo y se sienta a los pies de Jesús. María entendía que aquel momento lo más importante era estar con Jesús, ¿no? Para ella era lo más importante, relacionarse con Él, escucharle, hablarle. María estaba allí y su hermana Marta, que estaba movida por una muy buena intención, de agradar a Jesús, de servirle, de rodearle de todo el cariño y el afecto y toda la honra que Él se merece. En cambio, escuchó una censura por parte de Jesús. Jesús le dice: Marta, Marta, estás ansiosa y distraída con muchas cosas. Jesús resume en pocas palabras diciendo, pero una sola te hace falta, una sola es la importante, una sola es la prioritaria, solo hay una por encima de todas, Marta. María, tu hermana, escogió la mejor, la buena parte, y esa parte no se le va a ir, no va a serle quitada, ¿no? Entonces allí Jesús con estas dos hermanas define qué es lo más importante. Hay cosas buenas, por supuesto, pero hay una que es más importante, que es la que Jesús explica, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Aquello para lo que nosotros existimos. ¿Qué es lo más importante? Si te paras a pensar, ¿cuál es la cosa más importante por la cual estamos en esta tierra? ¿Cuál es la cosa más importante? ¿Qué es la ocupación más importante que tú y yo tenemos? Sin duda, según la palabra de Dios, es la más importante de todas. Más que trabajar, que hay que trabajar, más que toda una serie de responsabilidades que hay que hacerlas y hacerlas bien, por encima de todas, buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, relacionarnos con Él. Si en aquella época ya había distracciones suficientes para que ellos no se enfocaran en lo que era lo más importante, la pregunta que tú y yo nos hacemos es, ¿y hoy? ¿no? Realmente hoy hay distracciones tan seductoras como para que nosotros no nos enfoquemos también en lo más importante. En nuestros días también ocurre esto. ¿Cuál es el nivel de disposición que tú y yo tenemos ante tantas cosas que podríamos, repito, clasificar como buenas, como fantásticas? No necesariamente pecaminosas, no necesariamente malas, ¿no? Pero que acaban distrayéndonos del foco principal, acaban distrayéndonos del foco de buscar a Dios, ¿no? El hombre fue creado por Dios para relacionarse con Dios, ¿no? El hombre fue creado para buscar a Dios, ¿no? El hombre debería cumplir el propósito de su existencia, que es relacionarse y relacionarse y relacionarse con Dios. Y además no solo relacionarse con Él, sino la Biblia enseña a hacerlo con toda la intensidad, con todo el corazón, ¿no? Con todo, hacer de Dios aquello que es lo más importante de su vida. No permitir que nada compita con eso que es lo más importante, que es Dios. Jesús lo que nos estaba enseñando a través del comportamiento de Marta es que sí, precisamente hay cosas que son lícitas, que no son cosas equivocadas, pero que por cuanto pueden robar nuestro foco y convertirse en un objeto de distracción de aquello que debería ser nuestro foco principal, que es buscar al Señor, esas cosas acaban empujándonos a un lugar equivocado, acaban sacándonos de lo importante, del foco principal, ¿no? Aún, repito, aún siendo cosas que no son equivocadas en sí mismas, ¿no? Es una historia que viene muchas veces en la Biblia. Ya al principio en Éxodo 5, cuando Moisés va a Faraón, cuando el pueblo estaba en Egipto, Moisés va a Faraón con un mensaje muy claro. Faraón, deja salir, de parte de Dios, vengo a traerte un recado, deja ir a mi pueblo para que, decía el Señor,
Faraón, dile a Faraón de mi parte que deje salir a mi pueblo para que se relacione conmigo en la intimidad, ¿no? Que es la adoración y demás. Pero dice, deja ir a mi pueblo, en otras palabras, para que se relacione conmigo. Moisés no solamente estaba proponiéndole la libertad de su pueblo. Muchos creyentes muchas veces entienden que estar en Cristo simplemente es la libertad de la vida pasada, la libertad de los hábitos que nos esclavizaban, pero no, es mucho más. Es la libertad, pero también presentando un propósito, ¿no? Hay libertad, pero un propósito también que no podemos olvidar, que es, deja ir a mi pueblo, 1, 2, para que se relacione conmigo, para que me adore, para que tengamos comunión, ¿no? Y eso nos deja saber que el propósito de la redención no es solamente libertarnos de una condición de esclavitud que teníamos, sino de llevarnos a un lugar de relación con Dios, una relación íntima con Dios, una relación intensa con Dios, ¿no? Dice en 1 Corintios capítulo 1, fuisteis llamados a tener esa común unión con Dios, esa relación con Dios, fuisteis llamados a eso, ¿no? Le dice Pablo a los Corintios. Entonces, volviendo a la parábola, hay 3 hombres aquí que, fíjate, el primero de ellos le dice, acabo de comprar una propiedad, ¿quién de nosotros no quisiera tener una adquisición más? ¿Quién de nosotros no quisiera tener pues un piso más, una casa propia, una finca, un local de oficina, qué sé yo, una segunda casa, algo que como creyentes nosotros calificaríamos, ¿no? Como algo que es bueno, que es maravilloso, ¿no? Que es una bendición, le llamaríamos una bendición. Contar, mira, gracias a Dios yo ahora tengo, se me ha concedido, Dios me ha bendecido con un nuevo piso, una nueva casa, un local nuevo, una finca, diríamos hasta que es una respuesta misma de oración, ¿no? Diríamos que es toda una bendición. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando aquello que nosotros clasificamos como bendición, cuando aquello que nosotros clasificamos como algo bueno, cuando aquello que nosotros clasificamos como una respuesta de oración se convierte después en una disculpa, en una excusa que nos impide atender la invitación al gran banquete, a ese gran banquete diario. Dice el salmista, oh tú, Señor, eres el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él es el buen pastor, tu Dios es el buen pastor que quiere presentarte y ponerte la mesa cada día de tu vida. No solamente el domingo, no es una religión en lo que estamos ahora, donde teníamos que hacer, nos relacionábamos con Dios una vez por semana, haciendo, no, es algo diario, es una relación, ¿no? Entonces, algo que clasificamos como una respuesta de oración, algo bueno, algo maravilloso, resulta que después puede convertirse, y nosotros no podemos dejar que eso ocurra, en una disculpa que impide atender la invitación al banquete. Ese es el problema. Es algo que es bueno, es algo que es una bendición, pero me está impidiendo de atender lo más grande que tengo que hacer en esta vida. El banquete en la Biblia habla de compromiso también. Habla no solamente de intimidad. Cuando Jesús dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, si hay alguno ahí que oye y abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con él. Es una figura oriental. En aquellos tiempos, cuando tú cenabas con alguien, estabas hablando de que había un pacto de paz entre las dos personas, un compromiso de paz, de intimidad, precioso, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un compromiso con Dios de seguirle, de servirle, no seguiremos ni serviremos a otros dioses. Sabemos que son estatuas, claro que sí, pero tenemos que
no dejar que nada comprometa nuestra relación con Él. Cuando nosotros nos apegamos a aquello que podría ser clasificado como bueno, ¿no? Cuando nos apegamos tanto, nosotros acabamos transformando en una disculpa, ¿no? Acabamos transformando en una disculpa que nos está impidiendo de atender el llamado de Dios, de priorizarle, de relacionarme con Él, de que Él sea Dios, ¿no? De que mi Dios sea realmente el Dios de mi vida. No es mi trabajo mi Dios, ¿no? No son buenas cosas que yo tengo alrededor. No son mis cosas materiales, las cosas materiales con las que Dios me ha bendecido. Una casa, una finca, como dice aquí, ¿no? Lo malo es eso, que pasó a ser, se convirtió en una distracción, ¿no? Esa casa, esa finca, ese nuevo local. Dios quiere que le sigamos y que le sirvamos 100% a Él. Él quiere que nosotros no dejemos que ninguna cosa, ¿no? Aún algo que podía ser bueno, se convierta en una excusa y le convierta a Él en el segundo lugar en nuestra vida, ¿no? Segundo lugar. Señor, tú eres el segundo en mi vida. No es eso, ¿no? Lo material, si nosotros no prestamos mucha atención, se convierte en un ídolo, ¿no? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. No tiene que ser una estatua. Pueden ser, pues eso, la casa de este hombre, esa finca, ese local nuevo de negocios, ¿no? Hay un segundo que tiene una excusa diferente. Repito, algo bueno, algo lícito, ¿no? El segundo dice, Señor, yo compré, tengo que probar el tractor, ¿no? Tengo que probar el tractor que acabo de comprar, ¿no? En aquellos tiempos eran los bueyes, ¿no? Pero hoy en día son los tractores, ¿no? Entonces era la forma de aumentar la productividad del negocio, ¿no? Era la forma de mejorar el rendimiento de tu negocio, ¿no? Hoy, claro, no es una sociedad agrícola en la que nosotros estamos. Podía ser, pues, tengo que probar todos los ordenadores, he comprado una partida de ordenadores para mejorar la productividad. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, lo mismo que hoy, aumentando la productividad es obvio que traería un aumento de recursos económicos, claro, es lógico, ¿no? Y hoy, si nuestra capacidad de producción aumenta, ¿no? Las ganancias aumentan y nosotros decimos qué maravilla, ¿no? Qué bendición, qué respuesta de oración, ¿no? Pero muchas veces, ¿cómo lo ve Dios? A veces, Dios puede verlo diferente, ¿no? ¿Cómo lo ve Jesús, ¿no? ¿Realmente es una bendición? Sí, siempre y cuando no ocupe el lugar que Dios tiene que tener en todo momento y la prioridad. Jesús dijo, si tú permites que eso se convierta en una distracción de tu llamado supremo, que es buscar a Dios y relacionarte con Él, seguirle, servirle, hacer discípulos. Estamos aquí para hacer discípulos, ¿no? Reproducir lo poco que hemos aprendido o lo mucho que hemos aprendido en otros, llevarles a Cristo, a que ellos se enchufen a Jesús, se conecten a Jesús y gracias a esa conexión a Jesús empiecen una nueva andadura y nosotros irles ayudando. Mira, pues ahora tienes que orar de este modo. Mira, empieza por el Evangelio de Juan, vete subrayando, hazte 3 preguntas, dale a Dios la oportunidad de que en cada capítulo diario Él te diga, Él te hable, ¿no? No solo de pan vive el hombre, es de la palabra que sale, de esa rema, esa palabra fresca del día, ¿no? Que sale. Entonces, enchufar a nuestros amigos y familiares, gente cercana a Dios y ayudarles a que vayan siendo discípulos de Dios, ¿no? Entonces, repito, si tú permites que eso se convierta en una distracción de tu llamado supremo, que es seguir a Dios, servirle, hacer discípulos, entonces algo que no era malo en sí mismo, algo que no era malo, pasa a ese lugar de ser malo, ¿no? Los recursos materiales, si no le acotas el tiempo, si no le acotas la atención, si tú no le pones límites,
pueden hacer que tú desatiendas las invitaciones de Dios y de su reino. ¿Cuántas veces Dios quiere bendecirte y hablarte, ¿no? En un momento donde no solamente le has estado buscando por la semana, sino que el fin de semana te reúnes como iglesia con el resto de tus hermanos? ¿Cuántas veces Dios quería hablarte allí? O en el grupo pequeño, Dios quería hablarte allí y no estamos, porque estamos atendiendo a las yuntas de bueyes, estamos atendiendo a la productividad, y eso es un craso error, ¿no? Es un craso error. Tenemos que aprender a priorizar a Dios, ser fieles, ¿no? Ser fiel con Dios, porque si los tiempos se complican y cada vez hay más presión, uno tiene que, nada ni nadie nos va a mover de nuestra prioridad, que es Dios, ¿no? Jesús lo decía: busca primero el reino, busca primero, ¿no? Cuando perseguimos a Dios, a su reino, a hacer discípulos por encima de nuestras pérdidas temporales y lo ponemos primero, dice Jesús, lo demás va a venir. Yo me voy a encargar de que no te falte. Yo voy a hacer el milagro para que tú, perdiendo, ganes. Para que tú, restando de estar en productividad, ganes todavía, ¿no? Yo te voy a dar un plus divino, ¿no? Entonces el trabajo puede llegar, ¿no?, a ocupar el lugar que le pertenece únicamente a Dios. Supervísate en eso, ¿no? En tus estudios, supervísate en eso. Establece límites, no dejes que ni los estudios, los estudios es tu trabajo hoy si eres estudiante, tu trabajo, los estudios, lleguen a absorber lo que es de Dios. El Señor decía: dad a Dios lo que es de Dios, ¿no?, y al César lo que es del César, ¿no? Muchas veces, por causa de ser fieles a Dios, no vamos a poder estudiar un tema más. Bueno, pues ya estudiaremos de noche, ya haremos más esfuerzo, claro que sí, ¿no? Tampoco se trata de decir: ay, Señor, como estuve buscando las cosas tuyas, ahora ayúdame, porque tengo un par de temas que no puedo estudiar por buscarte. Bueno, a lo mejor pues, de noche pues puedes estudiarlos, o mañana madrugarte un poco más. O sea, buscarse la vida, está claro que sí, que el que quiere puede, y el que no busca excusas. Aún con todo, a pesar de echarle todo, poner toda la carne en el asador, aún a veces no vamos a poder cumplir, es cierto. Bueno, yo hago mi parte, yo hago lo posible y Dios hará lo imposible, ¿no? Es esa reciprocidad. Yo busco lo suyo y Él busca lo mío. Así que la búsqueda de recursos, el trabajo, si no prestamos atención, pueden llegar a opacar el amor a aquel que nos dio precisamente el trabajo. Si no lo vigilamos, puede llegar a apagar el amor a aquel que nos dio esa bendición, ¿no? Siempre que la creación se hace más grande que el Creador, tenemos que arrepentirnos, tenemos que decir: Señor, me he liado, la he liado, Señor, esto no es el plan que tú tienes para mí, perdóname por haber hecho del trabajo que tú me diste, el trabajo por el que oré, Señor, esta partida de bueyes, de ordenadores, de lo que sea, perdóname por haber hecho que esto sea más importante que tú y tus cosas. El tercer hombre, que es ya el del final, habla ya de una provisión emocional. Es diferente ahora. Este hombre, ¿de qué está aquí hablando Jesús? Bueno, ¿quién podría clasificar una boda como algo malo? Pero Jesús lo pone de ejemplo, ¿no? Principalmente viendo Dios, recordemos, Dios es el creador de la boda, es el creador del matrimonio. El matrimonio es un invento divino, ¿no? No es un pacto, no es un contrato, es un pacto que hacemos delante de Dios. Pero fíjate, podemos mirar para una boda y decir: qué bendición, qué respuesta de oración, ¿no? Fíjate, pero ni siquiera eso, algo tan importante, creado mismo por Dios, inventado mismo por Dios, idea de Dios para el hombre, no puede permitirnos
No lo podemos permitir que se transforme en una disculpa para que dejemos de cumplir el propósito de nuestra existencia, que es relacionarnos con nuestro Dios, servirle, seguirle, hacer discípulos, etc. Cuando perseguimos a Dios, su reino, etc., por encima de incluso de nuestras relaciones sentimentales, por encima de nuestro matrimonio, y lo ponemos primero, entonces es ahí cuando nuestro matrimonio va a ser bendecido. Ahí es cuando nuestro matrimonio va a ser prosperado, ¿no? Cuando nosotros, decía Jesús, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues el matrimonio que pierde de su tiempo por causa de Dios, también va a hallar vida. El matrimonio que pierde de sí mismo, ¿no?, para el reino, va a hallar vida ahí, ¿no? Dios lo va a bendecir. Esas son las reglas de Dios, ¿no? El apóstol Pablo decía en Hechos 17 que Dios, dice allí, a partir de un solo hombre, Dios hizo todas las naciones para que vivan en toda la tierra, dice, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir para que busquen a Dios, los seres humanos. Y dice, y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. En otras palabras, que Dios creó a través de un solo hombre todas las razas y todas las tribus para que busquemos a Dios, ¿sí? Si existes es para buscar a Dios. Si tú existes es para relacionarte con Dios. El propósito es relacionarte con Dios. Pablo decía, el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, ¿no? ¿Y qué hago mañana? Seguir a Cristo. ¿Y qué haré pasado? Seguir a Cristo. ¿Y si mi economía quebró? ¿Qué hago mañana? Seguir igual a Cristo, relacionarme con Él, buscarle, seguirle, hacer discípulos, ocuparme de su reino. Mi relación sentimental es el caso tercero, ¿no?, que estamos hablando de aquí de una relación sentimental. Pues imagínate, se quebró, ¿qué hago mañana? Seguir a Cristo, ¿no? La producción, los yuntas de bueyes, las casas, pues se quebró, he perdido todo, ¿qué hago mañana? Seguir a Cristo. Y no podemos permitir que aquello que es la razón de nuestra existencia se vea comprometida en el día a día al envolvernos en tantas cosas que pasan a ser importantes, tan importantes al punto a veces de desenfocarnos a nosotros de lo que debería ser lo más importante que cualquier otra cosa, que es buscar a Dios y a su reino, ¿no? Tengo una relación sentimental, dijo el tercero, no puedo ir, ¿no? Una persona a veces llega y dice, el Señor me ha bendecido con un novio, una novia cristiana. ¿Quién podría decir que eso es algo malo? Todo el mundo, qué bueno, es una respuesta de oración, ¿no? Pero fíjate, algo tan importante, algo que es tan bueno, no lo podemos permitir que se transforme en una disculpa. No, es que hoy no puedo atender el reino de Dios porque los dos nos vamos a ir, los dos tortolitos, nos vamos de la mano a dar un paseo. No. Vamos juntos de la mano, si quieres, pero vamos a buscar a Dios, vamos a estar donde Dios quiere que estemos, en las reuniones, en los pequeños grupos, buscando su reino, y buscando su reino, Dios nos va a bendecir. Esa es la vida del creyente, ¿no? Así que hay tantas cosas buenas que nos rodean, ¿no? Gimnasio, deporte, la playa, ¿no?, el ocio, el tiempo libre. Nosotros decimos mi tiempo libre, ¿no? Hoy en día también es un ídolo, ¿no? Mi tiempo de relax, qué sé yo, cosas que, repito, son buenas y son necesarias muchas veces, repito. No estamos hablando en contra de ninguna de estas cosas, no estamos hablando sino en contra de amar a esas cosas más que a Dios. Y eso es algo que es muy sutil, ¿no?, y que se prueba y se comprueba en nuestras prioridades cada día. Se quieren convertir en distracciones de aquello que es lo más importante. Que esas cosas tomen un lugar en las prioridades equivocados en mi vida y en tu vida, es a lo que nosotros tenemos que vigilar, ¿no? Mi propuesta a tu corazón y a mi corazón en estos minutos finales es evaluar
evaluar prioridades, ¿no? Evaluar en esos pulsos diarios, semanales, de cosas que son buenas frente a nuestra relación con Dios, su reino, hacer discípulos. ¿Quién estamos permitiendo que gane esos pulsos? ¿Quién está ganando, ¿no? ¿Quién ha ganado? ¿Qué se tiene convertido, tal vez para ti, en una distracción que ha robado tu prioridad? Tenemos que eliminar la fuerza que esa distracción tiene. Tenemos que eliminar la fuerza que tiene la distracción, eliminar la fuerza que puede tener, pues aquellas cosas que pueden aumentar la productividad, como decíamos, ¿no? Pues tenemos que eliminar la fuerza que eso puede tener sobre nosotros. Hacer las cosas, claro que sí, descansando en Dios, pero manteniendo nuestras prioridades, ¿no? Tenemos que eliminar la fuerza que las relaciones sentimentales pueden generar en la dirección de ser una distracción. Eliminar la fuerza de eso, ¿no? No permitir que eso borre ni empañe la pasión de buscar al Señor cada día y vivir para Él, ¿no? No dejar que nada apague esa sana obsesión, ¿no? De buscarle a Dios. Debería ser algo que nosotros persiguiéramos, ¿no? Jesús necesita ser aquel que es lo más importante en tu existencia y en mi existencia. Jesús debe seguir siendo aquello que provoque la mayor pasión, la mayor pasión, la mayor pasión, la mayor dedicación, el mayor empeño por conocerlo cada día más, ¿no? Pablo decía, una cosa hago, extendiéndome hacia adelante, prosigo al llamamiento, ¿no? Y dice que tenía todo por estiércol, ¿no? Con tal de conocer a Dios, ¿no? Todo por estiércol, cualquier cosa comparado con conocer a Dios, dice, eso ya no es que sea basura, es estiércol, ¿no? O sea, Jesús debe seguir siendo aquello que provoque la mayor dedicación para conocerlo más. Y aquí concluyo llevándote a cuestionar qué es aquello que te ha llegado a distraer, qué es aquello que te ha podido distraer o que tiene fuerza para distraer, ¿no? ¿Qué es eso? Párate a verlo, ora por eso, pídele al Espíritu Santo que te revele qué es, si hay algo que te está llegando a distraer, porque esa no es la voluntad de Dios. Y oro que el Señor te ilumine ahí, te bendigo para que tú venzas y superes todas esas distracciones y tengas una relación con tu Señor cada vez más fructífera y más profunda con Jesús. Muchas bendiciones, seguimos el próximo miércoles.